Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 3. El decreto de Dios. Lo que Dios ha decretado antes que el mundo fuera. Lo que Dios ha decretado intratrinitariamente antes que el tiempo existiera, que la luz como la conocemos existiera y que todo lo que conocemos existiera. Antes que todo esto existiera, Dios en su consejo intratrinitario decretó. ¿Pero qué es un decreto? Un decreto es una orden o sentencia emitida por un rey, en este caso el rey soberano, Dios. Orden o sentencia dada por un rey es inalterable. Lo que dijo se cumple. Todo lo que se planeó en el consejo eterno antes que el mundo fuera, todo se ha cumplido y todo se cumplirá. El decreto que Dios ha hecho. Pero ¿qué es el decreto de Dios? Lo podríamos definir como un plan global. Un plan global que tiene detalles. Por ejemplo, ¿cuáles son estos detalles? Bueno, que Él conoció, predestinó quién iba a habitar esta tierra todos estos años que la tierra existe con la humanidad, que apareció el primer ser humano. Dios decretó eso. Dios decretó que tú con nombre, apellido, piel morena, piel blanca y todas tus características aparecieran así en la tierra. Él decretó todos esos detalles. También el decreto es un plan global que incluye la vida del hombre, tu vida, hermano, y todo lo que te ha acontecido desde que saliste del vientre, todo hasta que mueras, todo, tus enfermedades, tus éxitos, tus ánimos, tus pasiones, todo está decretado en ese decreto de Dios. La existencia del mal está decretada. Tus obras buenas y malas están decretadas. Los años que vas a vivir, cómo vas a morir, qué enfermedad vas a tener, cuánto vas a ganar, cuántos pelos se te van a caer de la cabeza en determinado tiempo, todo está decretado porque Él conoce la cantidad de cabellos que tenemos en la cabeza. Y ningún pajarillo cae sin su consentimiento. ¿Cuándo se decretó que ese pajarillo cayera por viejo? Antes que el mundo fuere. Entonces el decreto de Dios es un plan global de todo lo que ha acontecido en este mundo en forma y tamaño y tiempo. Ese es el decreto de Dios. Y entonces aparecen unos términos desafiantes, que son difíciles: predestinación y predeterminación. Predestinación es una palabra que muchos quisieran que no apareciera en la Biblia. Y la palabra es proorizo, elegir antes, seleccionar de antemano algo, proorizo, predestinado. Dentro del plan global, decreto de Dios, está la predestinación. A unos amó, santificó, glorificó, en fin. Y a otros no. No creemos en la doble predestinación. La doble predestinación es que Dios elige uno para salvarlos y Dios elige a otros para mandarlos al infierno. Eso no es posible.
Dios elige a unos para salvación y a otros simplemente de manera pasiva les retira sus manos de gracia y ellos solitos se van a donde estaban predestinados. No es que Dios ponga en aquellos que no van a ser salvos maldad, o que Dios les genere maldad, o que los empuje a hacer lo malo. Porque en Éxodo 7, 3, 4, hablando de Faraón, dice que quien endurece el corazón de Faraón no es el diablo. Quien endurece el corazón de Faraón es el Señor. Pero Dios no lo endurece creando pecado en él, generándole pecado o empujándolo a pecar. Simplemente le retira su gracia. Y él toma el camino que su propia naturaleza caída tiene. ¿Me dejo entender ahí, hermanos? O sea, no es un endurecimiento activo de los corazones que no van a conocer a Dios, simplemente Dios les retira su gracia y a otros les da su gracia. Yo sé que en Estados Unidos, a veces cuando ya están algunas gentes para ser sacrificadas porque han cometido delitos terribles y están por pasar a la inyección letal, creo que todavía la silla eléctrica. Parece que hay un día muy particular en que el gobernador manda una carta de indulto, me parece, para que esa persona, en especial esa persona, no sea sacrificada. De acuerdo. ¿Qué pasó ahí? El gobernador ejerció gracia sobre uno particular, el que a él le pareció. Y a los otros no les ejerció gracia, simplemente los dejó para que paguen de manera justa lo que habían cometido. Es injusto, hermano, porque entonces el resto que no recibió ese indulto dice, esto es injusto, porque él sí y porque nosotros no. ¿Eso es injusto? No. Todos van a recibir justicia por lo que hicieron, excepto uno que recibió gracia. O sea que los que se van a salvar, que Dios conoció, predestinó antes, son los que recibieron gracia. Y el resto de la humanidad que no se va a salvar, recibieron justicia, porque todos son pecadores. ¿Se entiende esto? Dios predestinó a algunos para salvación. ¿Dios es injusto? No, Dios es justo. Es justo que todos los que pecaron en Adán mueran, pero Él, en su plan intratrinitario, que lo conoce todo, designó salvar a algunos. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. No quiere decir que odia a Esaú, simplemente lo pasa por alto en cuanto a su gracia. Y Esaú recibe justicia y Jacob recibe gracia. ¿Es injusto Dios? Romanos capítulo 9. ¿Puede el barro altercar contra el alfarero y decir por qué hiciste vasos para honra y vasos para deshonra? ¿Puede? No. Eso es el decreto de Dios. Se va a cumplir. No existe la casualidad, no existe la chiripa. Es que estuve parado en el lugar equivocado y en la hora equivocada y una bala me partió en Dios. Una bala, o que se accidentan allá arriba en el tercer piso de ahora los ejes viales, ¿no? Y viene una llanta después del choque y tú estás parado esperando el camión. Estaba yo en el lugar equivocado y en el momento equivocado me cae la llanta y me mata. No, nada es casualidad. No estás en el lugar equivocado, estás en el lugar que Dios decretó antes que el mundo fuera, y esa era tu cita con la muerte.
Nadie está, no hay balas perdidas. Vemos cómo muere el rey Acab, que fue tan maligno en una guerra junto con, se me olvida el otro rey, Josafat y Acab peleando con sirios. Pero como Acab había martirizado a todos los profetas, y un profeta, Micaías, le había dicho: si regresas de la guerra no hay profeta. Dice Acab: me voy a disfrazar. Y entra a la guerra disfrazado. Y empiezan a perseguir a Josafat y lo tratan de matar. Dice, y Josafat grita: yo no soy. Y en ese momento un soldado tira una flecha a la aventura. Y esa flecha a la aventura se mete en el ropaje de guerra de Acab, en una hendidura, donde solamente ahí puede entrar la flecha. Y en la noche muere Acab. Lo lavan en un estanque y los perros lamen el agua de ese estanque. Se cumple todo. Hermanos, ¿cuál pregunta existencial existe acá? Si usted conoce Efesios 1, Romanos 8 y Romanos 9, usted sabe que su crisis existencial se acabó. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago en esta tierra? Eso está respondido en Efesios capítulo 1, Romanos 8, Romanos 9. Así es el decreto de Dios y se va a cumplir. El caso es que nosotros no sabemos cuál es el decreto dado a nosotros, ¿no? Por eso tenemos que vivir en santidad y hacer la obediencia de Dios. No somos fatalistas. El fatalista dice: como Dios ya lo determinó todo, ni me pongo cinturón de seguridad, y si chocamos, Dios lo determinó. Eso es fatalismo. No, debemos poner nuestro cinturón de seguridad porque confiamos en Dios. No, Dios ya lo determinó. ¿Qué día me voy a morir? Sí, pero tú no lo sabes. Así que cuídate, haz ejercicio, come. Bien. El decreto de Dios, capítulo 3, Confesión de Fe de Londres. El decreto de Dios. El punto 1, espero que todos tengan su confesión de fe a la mano y por internet le pido a los hermanos que lo impriman. Confesión de Fe de Londres de 1689 y nos sigan a través de ello. El decreto de Dios, capítulo 3, tiene 7 puntos. El primer punto dice así: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo, ya los superlativos que son ísimo, inteligentísimo y santísimo, propio de su naturaleza, consejo intrinitario, de su propia voluntad, ¿por qué unos sí y por qué otros no? Y porque a mí me tocó llevar esta enfermedad en toda mi vida, porque así, ¿qué dice? Le plació en su propia voluntad, hermano, porque es Dios. Dios quiere que yo sufra, mándeme más sufrimiento. No entiende así las cosas. Soy diabético, deme más diabetes porque Dios le gustó que yo sufra. No estamos hablando de eso. Lo que usted va a sufrir, pese a que no quiere sufrirlo, es porque Dios lo ha decretado. Usted asiste a la fiesta que nunca iba a asistir, y la que hoy es su esposa asiste a la fiesta que nunca debió haber asistido, y pum, se ven, y pura casualidad. No, todo estaba ahí. Recuerdo la vez que me arreglé, me puse mi mejor camisita, mi pantalón, mi zapatito café ahí ya delgadito para causar buena impresión. No sabía qué me deparaba el destino. Todo lo tiene Dios. Santísimo consejo de su propia voluntad. ¿A qué? Dígame, ¿a qué? Eso ha dicho, y como dijo el hermano, se cumplirá con la cita que acaba. Yo he dicho, y no hay diablo, ni hay poder que pueda en contra del decreto de Dios. Digámoslo, ni él mismo puede alterar su decreto. Por eso él dice que él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Eso es lo que él desea, pero él ha decretado
quiénes se van a salvar y quiénes no. Y como uno no sabe quién se va a salvar y quién no, uno tiene que predicarle a todos. Si yo aquí pudiera ver en rojo y en azul quiénes son salvos, los de azul me dirigiría más a ellos. Pero no puedo ver eso, entonces predico para todos. El hermano es de rojo, ¿no? Muy bien. Su propia voluntad ha decretado en sí mismo, o sea que nadie lo presionó o metió influencias ahí para que mi familiar se salve. No. Libre e inalterablemente, Él ha decretado todas las cosas, todo lo que sucede. Predestinación es el fin de alguien, ¿se va a salvar o no se va a salvar? Y predeterminación es todas las cosas que le acontecen a este ser, creyente o no creyente, que suceden en su vida. Todos los eventos no son casualidad, hermano. Pero tú puedes tornar esos eventos en amargura o puedes tornarlo en decir todas las cosas le ayudan a bien al que está en Cristo Jesús. Todo está determinado por lo que sufriste, lo que sufres y lo que sufrirás, tórnalo para la gloria de Dios. Sin embargo, de tal manera que lo que Él ha decretado, que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en Él mismo. En su unión intratrinitaria Dios no tiene unión con nadie. Y Él ha decretado todo, de tal manera que Él no es el autor del pecado. Él lo permite y lo regula para su propia gloria. Pero Él no es el autor del pecado. Ni puede estar en contacto con el pecado porque Él es santísimo. Pero Él permite el pecado y la regulación de Él, lo controla, lo regula para la gloria de Dios. Bien, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia. Contingencia es algo que puede pasar o no puede pasar de las causas secundarias, sino que bien las establece. Esto es lo que le comenté del faraón. Dios no, cuando endurece el corazón de Faraón y de todos los que no son creyentes, no es de manera activa, simplemente retira su gracia y deja que este pecador siga el camino que él le apetece, que es pecar. Y a los que reciben gracia con el Espíritu Santo lo va conformando a imagen de Él. ¿Se entendió esta parte? ¿A qué se refiere? Sino más bien establece las circunstancias. 4. En lo cual se manifiesta, todo esto se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas. No hay balas perdidas, no hay suerte. Su poder y fidelidad, que todo lo que Él ha decretado se va a cumplir. Y no hay diablo, ni demonios, ni voluntad humana que impida que Dios salve a los que va a salvar y le retire su gracia a los que se van a perder. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Esaú recibe justicia, Jacob recibe gracia. Pero como no sabemos, esto termina hasta que termine. Yo voy a orar por mis seres queridos hasta el último día de mi vida, para que tal vez sean Jacob y no Esaú, porque esto termina hasta que Dios venga. ¿Es correcto, hermanos? Ahora sí, vayamos a Efesios. Vamos a leer casi un capítulo, Efesios 1, 4 al 12. Efesios 1, 4 al 12. Hermano, qué dilema existencial. ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? ¿Qué hago en esta tierra? ¿Quién soy? Bueno, aquí está todo. Mire lo que dice Efesios 1:4 en adelante. Según nos escogió
en Él. La pregunta es ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos apartados, santos y sin mancha de Él, claro, porque Cristo con su sangre nos va a limpiar, sin mancha. En amor, habiéndonos proorizo, elegido de antemano. No es proginoscos es conocer lo que va a hacer alguien más adelante. No, aquí es seleccionar a alguien antes que haga bien o mal. Habiendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el afecto, el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no salvaste a este? ¿Y por qué según su puro afecto? Porque así quiso y punto. Bueno, para acabar pronto, porque así quiso. Es cuando usted le repela a un patrón, ¿no? A un jefe de suyo, le dice, ¿pero por qué? Porque así quiero, punto. ¿No podrá ser Dios así? Pues así quiso, su propia voluntad. Y Él sí es Dios, el Rey. Para alabanza de su gloria y de su gracia. Hasta el impío está hecho para la gloria de Dios. Por lo cual nos hizo aceptos en Cristo, en quien tenemos, ya no somos esclavos, redención en su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, cuando no merecíamos el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjense como los que hemos creído, hermanos. Los que hemos creído no es porque hayamos hecho un esfuerzo por creer. Él nos hizo que creyéramos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Sí sabe usted, para un no creyente, qué significa todo esto que estoy leyendo? ¿Sí sabe lo que significa para un no creyente? Esto es basura, es aburrimiento, es... ¿A qué horas termina? Esto es para un no creyente. Para un verdadero creyente es miel al paladar. Según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido elegidos antes que el mundo fuera predestinados, proorizo, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, los que esperamos en Cristo. No se canse esperar en Cristo, hermano. El mundo cada vez está más loco de placer. El mundo tiene un Dios, el placer. El mundo tiene otro ídolo, la felicidad. ¿Piensan que el propósito de un ser humano es llegar a ser feliz? No, el propósito de un ser humano aquí es llegar a conocer la fuente de la felicidad y gozo. Todo mundo trabaja porque quiere ser feliz según sus medios. Aunque llegues a tener lo que llegues a tener, sin Cristo no serás feliz o gozoso. Porque la felicidad y el gozo es una añadidura de conocer al Rey. Y el mundo nos quiere engañar que teniendo tarjetas de crédito, sonriendo en Cancún, sonriendo en Huatulco, en una bella playa, ese hombre es feliz. Eso es mentira, velo al rato. Al rato observa lo que está haciendo. A los que predestinó, a los que recibieron gracia. Recuerden que Jacob y Esaú eran gemelos, eran mellizos, gemelos heterocigotos, porque uno era rubio y el otro era moreno, rojizo era uno. Y entonces dice que Dios selecciona a Jacob antes que nacieran, o sea, antes que hicieran bien o mal, antes de que tuvieran buenas o malas obras. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Lo pasé por alto. Punto. ¿Por qué yo y mis amigos no han creído? No sé. Mejores personas que yo.
más morales antes de conocer a Cristo. Y fui elegido yo por su gracia, preordenado. Ahora, proginoscos, aparte de prorizo, proginoscos es cuando tú puedes ver algo a futuro, como Dios puede. Entonces hay una teoría que dice que Dios vio en el futuro quién lo iba a elegir. Como Dios sabe todo, vio en el futuro quién no era tan malo y lo elige. No es cierto. Dios elige al que elige, aunque todos son pecadores. O sea, que alcanza a ver a futuro y dice, este no es tan malo, lo elijo. Algo ha de haber visto Dios en mí que me eligió, ¿no? Luego trata uno de meterse en la gloria, ¿no? De llevarse algo de la gloria, porque eso que se la lleve Dios todo, yo también quiero algo. No era yo tan malo, creo. Por eso Dios me elige antes que el mundo fuera. Como Él vio todo, vio que yo era el menos grosero de la casa, el que hacía mi tarea. Entonces Dios me elige porque vio que yo no era tan malo. No. A Jacob amé y a Esaú aborrecí antes que nacieran. Seguimos el punto 2. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede, hay que entender estos verbos, los tiempos, pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer. Sin embargo, nada ha decretado porque lo previera en el futuro o como aquello que iba a suceder en dichas condiciones. Es lo que acabo de explicar, hermanos. Que Dios no salva porque Él vio que en el futuro alguien no era tan malo o tenía algunas características que le agradan y lo elige. No. Él decreta y punto. Predetermina y predestina. Pero qué difícil es cuando llegan pruebas a nuestra vida, ¿no? Saber que Dios es soberano y que ha predeterminado y ha predestinado. Dice, pero Señor, si ahorita es lo que menos necesito, si lo único que quiero ahorita es que dijera aquel apoyo, que me ayuden, y ahora es cuando más duro me están dando. Me acuerdo de un hermano que vino acá, hermano. Pues inocente, porque le han enseñado mal las cosas. Dice, hermano, yo quiero encontrar aquí a alguien que me ayude, que me entienda, alguien que me escuche, alguien que me haga sentir bien, feliz. Le digo, hermano, no creo que aquí lo encuentre primero. Y si lo encuentra, avíseme quién es para yo ir primero. Y por eso somos infelices, porque estamos viendo que nos den y no a quién podemos dar. Entonces Dios elige en su decreto. Punto 3. Por el decreto de Dios, que es un plan global, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles también fueron seleccionados, quién sí y quién no. Algunos hombres y ángeles son predestinados, elegidos o reordenados. ¿Usted cree que la rebelión de Satanás en el cielo no la conocía Dios? Dios conoce todo. Cuando Dios creó a este ángel de luz, ¿usted cree que no sabía que se iba a revelar? Dios conoce todo. ¿Usted cree que no iba a seducir, que Dios no sabía que iba a ganarle la voluntad a Eva? Dios sabe todo. Predestinados o reordenados a vida eterna por medio de Jesucristo. ¿Pero para qué unos sí y otros no? ¿Para qué existe Faraón? ¿Para qué existen los más malvados de este mundo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso existen los faraones, los Judas, los Coré, para la gloria de Dios. A otros se les deja actuar en su pecado, es lo que les decía. No da gracia y los deja que se continúen en su naturaleza. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa, no injusta. Recibieron justicia, no gracia, pero no recibieron injusticia. Para su justa condenación.
Y todo esto, los condenados y los no condenados, las muertes, el pecado, y todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Punto 4. Vamos avanzando, ¿verdad, hermanos? Estos ángeles y estos hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente. Y su número, o sea, la cantidad, es tan cierta y definida que no se puede aumentar ni disminuir. No va a haber un hombre salvo en esta tierra que Dios no lo haya elegido. Y su número ya está determinado, ni uno más ni uno menos. Cuando se complete el último salvo en esta tierra, en entrar en la salvación, se acabó esto. Se acabó y se terminó. Cristo viene. Su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Juan 13:18. Jesús sabe quiénes son. Jesús sabe quiénes son y sabía que Judas no era suyo. ¿Sí lo sabía? Última cena, se está dando su mensaje de despedida y dice: no hablo de todos ustedes, yo sé a quiénes he elegido por nombre y por número. Mas para que se cumpla la escritura, el decreto, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañán. ¿A quién se está refiriendo? A Judas. O sea, Dios lo sabe todo y sabía que este no era de los suyos. Y sabía que los fariseos no eran de los suyos, la mayoría. Por eso les dice: ustedes son hijos del diablo. Usted los ve, él puede ver el azul y el rojo. Dice: un cable bonito es de los rojos. Porque él conoce todo. Juan 17, 6, 10. Los que del mundo me diste. Juan 17, 6, 10. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Oro para que los guardes del mundo, no que los quites. Pero no oro por todo el mundo. Oro por los hombres que me diste del mundo. Predestinación, predeterminación. Tuyos serán, el Padre se los dio. Por eso dice: los que el Padre me da, ni uno se va a perder, por más diablo que el diablo sea. Y el que no es, se va a perder. Y me los diste y han guardado tu palabra. ¿De acuerdo? Punto 4. Punto 5. A los humanos que están preordenados, preelegidos, prorizo, predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, ¿qué hizo Dios? Los ha escogido en Cristo para gloria eterna. Pero ¿por qué será que vio algo bueno en los escogidos? No, meramente por su libre gracia y amor. Hermanos, aquí estamos por gracia, no por inteligentes o porque por buenos escogimos la fe. Si no nos hubieran detenido con la gracia, iríamos igual. Y sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Explica lo que dije, ¿verdad? Romanos 8, 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció,
Conoció no es proginosco, no es de conocer intelectualmente, es a los que antes amó. Los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. A estos también los justificó de su pecado. Y a los que justificó, a estos también de una vez glorificó. Para Dios, que no hay tiempo, ya estamos glorificados, aunque estamos en el proceso. Romanos 9:10. Y no solo esto, sino que cuando Rebeca concibió de uno, su esposo, de Isaac nuestro padre, y aclara antes de referirse a los gemelos, que aún no habían nacido, ni habían hecho bien ni mal, y aún no habían nacido, ni hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, predestinación, permaneciese, ¿por qué? No por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Es injusto Dios? ¿Qué pues diremos? Como que Pablo se adelanta a lo que va a pensar un interlocutor. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y aquí es de una vez para que quede claro. Tendré misericordia del que tenga misericordia y punto. Se acabó la discusión. No, Dios no puede ser así. No, Dios es amor. Claro que es amor para los que Él amó. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera del que quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. En Éxodo 7, 3, 4 dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿A qué se refiere? ¿Que Dios le mete pecado? ¿Que Dios lo empuja a pecar? No, simplemente lo deja en su naturaleza caída y el otro se empodera y hace lo que un hombre que no ama a Dios. 5. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, creo que ya lo leí, ¿verdad, hermanos? ¿Ya lo leí? Ok. Los ha escogido en Cristo, la segunda parte del 5, para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor y sin ninguna otra cosa o condición de la criatura. Punto 6. Así como Dios ha designado a los escogidos para gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y superlibre de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. O sea, si Dios va a salvar a un nativo africano donde nunca ha llegado el hombre blanco, el cual pueda llevarle el evangelio, Dios ha preordenado todos los medios para que este hombre nativo en África un día se accidente, un día subiendo a la canoa se lo lleva muy lejos y por allá andaban 2 cazadores blancos que eran buenas personas, lo ayudan y de paso se lo llevan a donde está
una civilización más adelantada y que conoce el Evangelio, y hay un buen pastor y empieza, y Dios se vale de los medios para el que va a ser salvo, aunque nazca en un lugar donde no hay Evangelio, conozca, porque Él provee todos los medios. ¿De acuerdo? Ha preordenado todos los medios para ello. Punto. Por tanto, y hay gente que nace en iglesias, ¿no? Hijos de pastores. Y no son escogidos. Por tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, entidad federativa representante, Adán, son redimidos por Cristo, entidad federativa representante de la salvación, Cristo. Eficazmente llamados a la fe por Cristo, en Cristo, por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Ay, hermano, a mí que me hubiera encantado, hermano, desde los 8 años conocer a Cristo, ¿no? Y que por allá un tío me dijera, mira amigo, tú estás bueno para un seminario, y desde allí empezara yo desde los 11 años en un seminario. Hermano, hubiera un teólogo muy importante. Pero Dios en su momento, 30 y tantos, 40 años, me llama. Y todo lo que sufrí anteriormente, alcoholismo y todo lo que pasé, era para el propósito de Dios. O sea que Dios no se olvidó de mí 40 años y de repente, se acordó de este muchacho. Se me estaba pasando. No, hermanos. Él sabe que su debido tiempo, dice aquí, son, de acuerdo a Romanos, justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe, para que sean salvos. No hay diablo, no hay voluntad humana que se resista a la gracia de Dios. Por eso se llama gracia irresistible. Cuando alguien ha sido preordenado, ni su misma voluntad. Entonces le quita la voluntad del libre albedrío. Dios convierte ese libre albedrío que tiene en un libre albedrío para que escoja a Dios. Nadie más es redimido por Cristo, o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los que Él predestinó. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. No, pero ese no es un Dios bueno. Pues entonces estudie la Biblia. A lo mejor ahí encuentra al Dios que usted no conoce. Punto 7. Estamos terminando. Esta doctrina, hermano, de la predestinación y la predeterminación debe ser expuesta por nosotros que la conocemos con humildad y con mucho cuidado, pero con valentía, con carácter, con mucho cuidado, porque además ofende mucho a la mente del no creyente o del cristiano que va a ser creyente algún día. Debe ser expuesta con mucho cuidado. O sea, usted no puede decir, estos no están predestinados, pero ¿de dónde sacas de la Biblia? Dice que usted no está predestinado. Eso no. Esta doctrina se expone sentándonos, abriendo la Biblia a usted, abriendo la Biblia yo, y dándonos un tiempo para las respuestas. Porque parece que esos diálogos que tienen entre todos ya parece pleito de mercado. El que habla más es el que gana, el que le aplauden más. No, es el que mejor expone la Escritura en base al Espíritu Santo y dice lo que la Biblia dice. O sea, esta verdad es dura para uno, porque luego te van a decir, ¿te sientes más bueno que yo? No es eso. Vamos a sentarnos y te explico algunos versículos que están diciendo, porque como yo no escribí el libro, te voy a decir qué es lo que dice el que lo escribió, el que lo inspiró. Sí, hermano, se debe exponer humildemente y con mucho cuidado. Mire, ese no está predestinado. Yo sí estoy. No, a lo mejor ni estás, porque un hombre con falta de humildad. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia
y cuidado. Para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia, admiración y Dios. Mire, ¿qué es lo que debe producir en un verdadero creyente esta doctrina? Esta doctrina debe producir en un verdadero creyente gratitud, agradecimiento, porque yo, que he sido predestinado por Dios, era tan pecador o más que aquellos que no fueron elegidos. Esta doctrina debe llenarnos de gozo y alegría de saber que somos Jacob, que no somos Esaú, hermano. Y no sé por qué gente que quiero es Esaú. Pero en mí, al darme cuenta que soy Jacob, produce en mí infinita gratitud para Dios. Pero alguien que probablemente tal vez no sea creyente o entiende mal esto, toma esta postura. No es justo que otros, siendo tan pecadores como yo era, se pierdan. No es justo. Dios no puede ser así, porque Dios no es injusto. Claro que Dios no es injusto. Dios es justo, por eso ese se va a perder. Y Dios da gracia, por eso tú no te vas a perder. Sí, ¿te das cuenta qué es lo que producen algunos y qué produce en otros la misma verdad? En algunos dicen, no, Dios no es así. ¿Y cómo es posible que Él se pierda y yo me salve? No, eso no está bien. No, es lo que Dios dice. Y Dios dice a Jacob, amé, a Esaú aborrecí. Y usted debe dar feliz, contento, porque usted es Jacob. Dios lo amó con amor eterno. Y por eso está usted aquí. Y va a perseverar hasta que Cristo venga o hasta que usted muere para la gloria de Dios. ¿Dicen amén? Coincidimos entonces, hermanos. Dios es amor en medio de la predestinación. Dios es justo en medio de la predeterminación. Dios es Dios. Y así dije y así se cumplirá. Así será, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pónganse de pie, por favor. Vamos a dar gracias al Señor. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad. No es del que quiere ni del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Gracias, Señor, porque aún siendo tan pecador como el resto del mundo, me escoges antes que el mundo fuera. Qué doctrina tan maravillosa, qué misterio, qué poder. Esto para mí es miel a mi paladar. No tengo que hacerme la pregunta existencial: ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo, Señor? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra que ni me conoce ni la conozco? Todo está preordenado, predestinado, predeterminado. Naciste para la gloria de Dios. Naciste para predicar la belleza de Cristo. Para eso estás aquí. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta doctrina del decreto de Dios tan maravillosa, que a nuestros ojos nos hace ver lo que eres: santo, tres veces santo, justo por los que se pierden y amoroso con los que no se pierden, siempre fiel, valiente, el león de Judá, que nos salvó, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a luz admirable.
Amén, Señor. Algún día veremos tu gloria de manera absoluta. Y anhelo, espero ese día. Eso es lo que nos mantiene vivos y gozosos, Señor. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Que el Señor les bendiga. Logramos ver el capítulo 3, que era larguito, y logramos, gracias a Dios, terminarlo. Vamos a despedirnos con las bendiciones. Estamos estrenando computadora, hermano, la pagaremos en pagos, ya lo hemos dicho, pero todo sea para el servicio del Señor. Número 6:24 dice así: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia, y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Que el Señor les bendiga. Hermanos que nos ven por internet, el próximo domingo, capítulo 4 de la Confesión de Fe de Londres, de la creación, así se llama el título, de la creación. Que el Señor nos ayude para exponerlos, y nos estaremos viendo el próximo domingo, primeramente Dios. Hasta entonces, queridos hermanos.